Muy buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre un tema el cual es muy especial, que es el ciclo vital de los documentos. Para eso tenemos como invitado a las siguientes personas: Gihanny Cortés, Sara Herrera, Luis Acevedo y Karen Campo. Con ellos vamos a tratar temas como lo que son ciclo vital de los documentos, partes del ciclo vital de los documentos, funcionamiento del archivo de los documentos y funcionamiento del archivo del funcionamiento de la empresa. Pues yo voy a introducirlo con lo que es el ciclo vital de los documentos. Bueno, el ciclo vital de los documentos es una serie de etapas por las que transita un archivo a lo largo de su vida útil. Dichas fases van desde la creación de un documento, pasando por sus usos y modificaciones, hasta el momento de bien sea la destrucción o archivo permanente de este documento. También tenemos las etapas por las cuales atraviesa un documento. Depende de su valor, su uso y su contexto. De acuerdo a las características del documento, se determinan cuáles son las fases que debe atravesar y cuáles son las disposiciones. Disposiciones técnicas y administrativas por las cuales debe atravesar cada uno de estos documentos. Algunas de esas características y disposiciones por las cuales debe pasar es la creación del documento, la cual puede ser de forma impresa o digital. Está lo que es el almacenamiento. Se almacena de acuerdo a su forma de creación, la cual puede ser de forma física o digital. Tenemos la categorización, que la categorización se refiere a la organización o clasificación del documento como tal. Está lo que es la transferencia de documentos, de acuerdo a cuáles de las partes va transferido. Si a la entrega, digamos a la entrega, de acuerdo a la entrega o transferencia o envío de este documento como tal. Tenemos la distribución. La distribución es una etapa que se refiere a documentos que son de uso o necesidades públicas. Por lo tanto, después de ser creados requieren ser divulgados a un determinado grupo de personas. Está el uso colaborativo. Buenas tardes, nuevamente yo soy Gihanny Cortés. Gracias por invitarme, por hacer parte de este grupo de profesionales que, como anteriormente han dicho y han tocado este tema que es de suma importancia, que es el ciclo vital del documento, que debemos de tener en cuenta, que nos va a ayudar a cómo manejar esos procesos de nuestros propios documentos. No siendo más, entonces pasamos a decirles que en este ciclo aparecen 3 archivos, que es el de gestión, el central e histórico. Resumiéndolos un poco, ellos se encargan del proceso del documento como tal, de su clasificación, descripción, conservación física, dónde van a ser guardados, de qué modo y todo ese proceso que se lleva a cabo para, digamos, la conservación como tal del documento. A veces nosotros tendemos a confundir de que cuando nos hablan de ciclo vital del documento es lo mismo que nos dicen archivo de gestión, archivo central o archivo histórico, pero no es así, ya que el ciclo de vida del documento hace referencia a las etapas o momentos que atraviesan como tal el documento. Recalco, que atraviesan los documentos. Y los 3 tipos de archivos son, como lo decía anteriormente, esos procesos que el documento debe tener para saber dónde se va a guardar, su clasificación, conservación, entre otras cosas.
Muy buenas tardes, Mayerly televidentes. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. El día de hoy les voy a hablar sobre los fundamentos del archivo. Es importante saber que los fundamentos del archivo sirven para organizar y optimizar el funcionamiento de una empresa. Sus materias varían según el funcionamiento que le den en la empresa u organización. El día de hoy voy a tocar 3 niveles de archivos que van según el grado de utilización. El primero, que es el archivo activo, que es donde se almacenan los documentos que son vistos con frecuencia, que son manejados con frecuencia. El segundo, que es el archivo semiactivo, que es el que que son los documentos que vienen del archivo activo. Y el tercero es el archivo inactivo, que son los documentos que ya han cumplido con su función operaria y que no se han dejado al olvido porque tienen un valor histórico. Sabemos que en toda organización existe un lugar en específico para guardar y conservar los documentos, ya sean recibidos o remitidos. Algunos de los sistemas que se utilizan para guardar estos documentos son alfabético, por asunto, cronológico, mixto, entre muchos otros. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Miguel Acevedo y muchas gracias por invitarme a tu programa. Hoy les vengo a hablar sobre los funcionamientos del archivo de la empresa. Los archivos de la empresa se conservan con mucha dificultad. La información es diversa, a veces efímeras y se organiza de forma diferente. No solo hay que tener en cuenta a directivos y trabajadores, sino también la influencia que ejerce la hora de transmitir a las funciones y su información a los clientes. El archivo debe permitir cumplir 2 funciones básicas. Primera, almacenar la documentación. Segundo, recuperar de inmediato los documentos almacenados. Otras funciones de los archivos son: primero, reunir los documentos de la empresa, y segundo, proporción de documentos. Hola compañeros, y siguiendo con el tema del ciclo vital de los documentos, a continuación yo les voy a hablar de la proposición documental. Los documentos de los archivos no siempre son para conservar, pese a que pues pesa más la destrucción de los documentos que la conservación, ya que influyen en los gastos y en la logística de las empresas. Se tiende a centralizar la información, ya que por decir no hay sistemas de organización y normalmente pues estos no se aplican por decir al principio de la procedencia de los documentos. La función más importante es la gestión documental e identificación para la destrucción de documentos, y ya que se basan en la aplicación de informática. Los tipos de archivos de la empresa son, a continuación les voy a dar algunos tipos, que son pequeña empresa, mediana empresa y grande empresa. Estos se definen por el tamaño de las empresas. También dependiendo del tipo de actividad a la que se realiza la empresa. Si esta es una empresa de transporte, una empresa de automóviles o una empresa de alimentación. Por la expansión territorial, si son locales, nacionales, internacionales. También por la actividad comercial que realice la empresa, y por si es local, regional o nacional. También, o si es internacionalmente. También por la edad de los documentos. Sí, también por la de la edad de los documentos, si son administrativos, intermedios. Es muy raro que en las empresas hayan, por decir, archivos históricos. También podemos ver que en las empresas, en el área de archivo, hay mucha dificultad debido a la mala logística, a la baja responsabilidad de las empresas en modo de conservar y guardar los archivos, los documentos, ya que pues no le dan la prioridad que estos requieren, y también pues a la política de conservación, que las empresas tampoco le dan, por decir, la prioridad que
que necesitan estos documentos.